favor la Biblia en 2 Corintios, capítulo 3. Verso 18. 2 Corintios 3, 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No me olvido más una mañana llegar a mi trabajo, cuando trabajaba en la iglesia, en el área de mantenimiento en la iglesia en Grace, y un compañero de trabajo, cristiano también, de la nada, sin contexto, de la nada, me empezó a decir algo muy conmovedor y con mucho suspenso. Y me empieza a contar él. Me dice, hace muchos años, cuando mis hijos eran chicos, él es un hombre un poquito mayor que yo, casi como mi edad, y me decía, hace muchos años, éramos jóvenes con mi esposa y teníamos los chicos chiquitos, y a mí me gustaba cada tanto irme al medio de la montaña, y me fui a la montaña con el auto, y me describió las montañas que yo conozco ahí. Me dice, imagínate, ahí no había nada, en el medio de la nada. Estacioné el auto y no se escuchaba nada. Bajamos los vidrios y solo se escuchaba el viento, algún pájaro, nada. Y de repente empiezo a escuchar gritos. Y me asusté, mucho me asusté. Pensé que lo primero que se me cruzó por la mente es que yo estaba poniendo en riesgo mi familia. Pensé que alguien iba a venir a hacernos algo porque eran gritos tremendos, desgarradores. Me quedé callado, me quedé quieto. Le dije a todos los chicos se queden quietos. Estábamos muertos de miedo con mi esposa. Y empezamos a tratar de prestar atención y los gritos seguían. Primero pensamos que le estaban haciendo algo a alguien. O primero pensamos que nos iban a venir a hacer algo a nosotros, después que le estaban haciendo algo a alguien. Y de repente los gritos como que empezaron a tener sentido. Y le dije a mi esposa que se quede quieta y yo me bajé del auto y me fui acercando y vi un hombre arrodillado, gritando en el medio de la montaña solo, clamándole a Dios, que Dios tomara el control de su vida. Y lloraba el hombre y decía, Señor, tómame, por favor, Señor. Señor, haz algo conmigo, Señor, tómame. Y me contaba este compañero de trabajo y se iba emocionando cuando me lo contaba. Y de repente frena su relato y me dice, ¿sabes qué pienso, Alejandro? Que yo no he cambiado tanto, que mi familia y mi vida no es al día de hoy, después de tantos años, lo que debería ser, porque yo no he orado así, como ese hombre de Dios aquella vez en esa montaña, me dice. Interesante, porque la verdad me lo contó con tanto suspenso que yo me imaginaba, no sé, que lo iba a agarrar a alguien, y al final quedé más conmovido con el desenlace que él me contó que si lo hubiera agarrado a alguien con un cuchillo. De verdad me tocó el corazón ese hombre. Y lo que más me tocó el corazón es que eso no tiene absolutamente nada que ver con la santificación de una persona. Nada que ver. Si él hubiera orado, gritando, llorando, en la montaña, en donde sea, ayunando noches enteras, pidiéndole a Dios que tome su vida y lo cambie, no necesariamente Dios lo iba a cambiar por hacer eso. No tiene absolutamente nada que ver eso con la santificación de una persona. Nada que ver. Pero se ha introducido esa idea en la iglesia, de que la clave para que Dios haga una obra fantástica en tu vida, fabulosa, un cambio tremendo, es que vos te entregues a Dios completamente
y que si Dios no te cambia es porque capaz que algún pedacito, algo que vos todavía no sabés, no está en manos de Dios, sino que está en tus manos. Y tenés que seguir buscando y clamando y ayunando y esforzándote para que todo esté en las manos de Dios. Y mientras haya un pedacito en tus manos, nada va a pasar. Bueno, nada que ver, nada que ver. Y decidí volver a este texto, si bien la semana pasada lo explicamos la porción más larga, porque vamos a meternos acá en este versículo solo y tratando de explicar, porque sí es un texto que tiene importancia en lo que se llama la doctrina de la santificación. De eso estaba hablando este compañero mío de trabajo, de la santificación. Es el término técnico, teológico, la palabra santificación, para definir lo que la Biblia explica sucede entre que una persona es salva, es convertida, es justificada. El momento que Dios te da el perdón de tus pecados se llama la justificación. Ahí comienza un proceso de transformación, de cambio, hasta el momento que el Señor nos lleve al cielo. Ese proceso de cambio, que es toda nuestra vida cristiana, es lo que se llama la santificación. ¿Sí? Porque Dios nos está haciendo santos. Dios nos está transformando para que seamos como Cristo, perfectos. De alguna manera, entonces, la santificación es sinónimo de la vida cristiana. Mientras estemos vivos como cristianos, estamos siendo santificados en ese proceso de cambio. Y este texto habla de ese asunto y nos dice un montón de información muy valiosa que quisiéramos exponer en esta noche. Noten, porque al ser un solo texto nos podemos detener bastante. Miren en su Biblia, por favor, y vamos a tratar de este texto transformarlo en una sola oración. Es una sola oración, pero vamos a tratar de sacar, digamos así, los elementos, los modificadores, por decir así. Noten ustedes, dice, por tanto, nosotros todos. Ahí está el sujeto de la oración. Nosotros, todos. Los creyentes, nosotros todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Todo eso modifica el sujeto. Nosotros miramos a cara descubierta. Pero ¿qué dice? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el predicado de ese sujeto? ¿Cuál es la acción? Dice, somos transformados. Nosotros somos transformados. Esa es la oración. Los creyentes somos transformados. Y nos habla de un fin. Dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ahí está el fin. Nosotros somos transformados en la imagen de Cristo, del Señor. Y después, al final, la oración nos indica el medio por el cual somos transformados para lograr ese fin. Dice, como por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros somos el sujeto. El predicado de ese sujeto es que somos transformados. ¿Sí? El fin de esa transformación es ser como Cristo. Y el poder o el recurso, la fuente para hacer esa transformación es el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. Así que, más o menos analizando así, podemos decir claramente que lo que dice esta oración, y es la palabra de Dios, es que todos los creyentes, están siendo transformados progresivamente, ahora vamos a explicar, progresivamente, a la imagen de Cristo. Y yo agrego acá, por intermedio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice, esto es lo que dice este versículo. Todos los creyentes estamos siendo transformados progresivamente a la imagen de Cristo por intermedio de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Esto es cierto, seguro, bíblico. Siempre que leemos en las epístolas, esto es una epístola, es una carta que manda Pablo a los Corintios, siempre tenemos que tener en cuenta que las epístolas son documentos de ocasión. ¿Qué significa eso? Que cuando Pablo escribió la epístola a los Corintios no estaba redactando una disertación sobre la santificación. ¿Qué estaba haciendo él? Tratando de resolver algún problema, de refutar alguna falsa enseñanza. Algo hay detrás de esto. Y por eso los énfasis o las palabras que elige. Este versículo es parte de un argumento, como vimos la semana pasada, donde está tratando Pablo de contrastar el antiguo pacto con el nuevo pacto.
El antiguo pacto es de muerte, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El nuevo pacto está caracterizado por el Espíritu Santo y porque vivifica, transforma. El antiguo pacto era de muerte, este es de vida. El antiguo pacto era de condenación y este es de justificación, el nuevo pacto. Y después habla que el antiguo pacto era algo transitorio y este va a ser para siempre. Pero en medio que va haciendo ese contraste, Pablo elige palabras para resaltar. Elige, por ejemplo, la palabra gloria, 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 gloria. 16 veces usa la palabra gloria. Entonces ahora no es casualidad que al hacer la conclusión, al resumir todo lo que venía diciendo en un versículo, use la palabra gloria. De eso venía hablando. Pero también venía hablando, contrastando estos dos pactos, venía hablando de que Moisés usaba un velo cuando entraba a la presencia de Dios. Cuando estaba delante de Dios se lo quitaba, podía ver a Dios, pero cuando salía se ponía el velo por la gloria que reflejaba su cara. Y él entonces usa este motivo del velo para hacer un contraste, que solo Moisés tenía un velo y cuando estaba delante del Señor se lo quitaba y solo Moisés accedía a la presencia de Dios. Y después se lo ponía, y dice Pablo que nosotros ahora en el nuevo pacto, todos nosotros podemos mirar a cara descubierta, podemos contemplar a Dios, no como Moisés. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Porque no es el único texto que tenemos en la Biblia que nos habla de la santificación. Es uno entre otros. Entonces, ojo, con hacer toda una doctrina de la santificación solo basado en un versículo. Vamos a sacar lo que hay de acá para por supuesto, entender la doctrina de la santificación, pero necesitamos, si vamos a edificar una idea balanceada bíblica de cómo es la santificación, necesitamos traer otros textos y compararlos y contrastarlos y balancear, por decir así, equilibrar. Pero lo que sí es cierto, y lo dice acá, y no contradice ninguna otra parte de la Biblia, es que todos los creyentes estamos siendo transformados o santificados progresivamente a la imagen de Cristo por intermedio de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Eso es en este texto y en cualquier otra parte de la Biblia, seguro. En primer lugar, necesitamos entender, y nos dice este texto, que todos los creyentes, estamos siendo transformados. Dice acá, verso 18, porque dice, por tanto, nosotros todos. Es muy lindo, muy interesante que Pablo cada tanto usa la palabra nosotros, solo para ser educado, digamos, ser sutil. No queda bien decir yo todo el tiempo yo. No queda bien ahora y no quedaba peor en la antigüedad. Entonces siempre habla de nosotros, muchas veces habla de nosotros. Pero está refiriéndose a los que servimos a Dios, a los apóstoles, a los pastores. No necesariamente cada vez que Pablo dice nosotros se refiere a todos los creyentes. Pero acá sí se refiere a todos los creyentes. Por eso agrega todos, nosotros todos. Para que no queden dudas, que no está usando nosotros de una manera solo educada, para no ser ególatra o egocéntrico, sino que está queriendo subrayar un asunto, que nosotros todos, los creyentes, los que participamos del nuevo pacto, de eso está hablando acá, del nuevo pacto, los que un día hemos conocido a Cristo, todos nosotros, dice acá, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Se refiere sin duda a todos los creyentes. Y usted lo puede ver en los versículos anteriores. El verso 14 estaba hablando de los judíos que se sujetaban a la ley o trataban de agradar a Dios por medio de la ley. Dice, verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo quita el velo a los que se hacen cristianos. Y después dice, verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y entonces ahora cuando dice nosotros todos, está hablando de todos los convertidos al Señor, que ya no tienen ese velo, ya no ven con claridad. Nosotros todos contemplamos, dice acá.
la gloria del Señor. Y esto es precioso. Todos los creyentes, todo lo que dice este versículo se refiere a todos los creyentes. Y dice que estamos siendo transformados, pero modifica antes de decir que estamos siendo transformados. Porque dice, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Nosotros ahora, por lo que hizo Cristo en nuestro corazón, podemos mirar a cara descubierta, dice Pablo. Por supuesto, en contraste con la gente que usa un velo y no ve con claridad, ve todo medio borroso, oscuro. Y habla del entendimiento embotado, usando la analogía del velo. Nosotros no, podemos ver claramente. Y eso nos hace pensar que en un aspecto de esta transformación, nosotros los creyentes somos transformados a la imagen de Cristo porque podemos ver y conocer a Cristo. Podemos ver y conocer a Dios. Ya no hay una ceguera espiritual o intelectual, podemos entender las cosas de Dios. Las cosas que antes nos eran oscuras, misteriosas, confusas, ahora las podemos entender y apreciar y valorar. Y eso produce una transformación. Por supuesto que lo hace. Es maravilloso pensar nada más la claridad que hoy, por la gracia de Dios, tenemos, por el lograr del Espíritu Santo, para ver las cosas de Dios, para entender de qué se trata la vida, quién es nuestro Dios, para disfrutar eso, apreciarlo. Maravilloso. Y por supuesto esto de andar con cara descubierta también habla de confianza, de una intimidad, que es la que se subraya en el caso de Moisés. Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¡Wow! Y la gente no. La gente tenía miedo. Eso era algo como demasiado peligroso y temeroso para la gente. Habla tú, le decían a Moisés. Nosotros, después contanos lo que te dijo Dios. Y bajaba Moisés con el rostro resplandeciente por estar delante de Dios. Y ahora el nuevo pacto dice que cada uno de nosotros podemos acercarnos a Dios sin ningún impedimento. Eso es algo precioso. Y claramente en la Biblia se subraya que en el antiguo pacto, una vez al año, un hombre, dice en el libro de Hebreos, entraba solamente una vez por año, un solo hombre, el sumo sacerdote, al lugar santísimo, que era lo que representaba la misma presencia de Dios. Y ustedes saben que entraban le tenían tanto pavor a la santidad de Dios, a la presencia de Dios, que entraban con una cuerdita atada en el tobillo. Entonces el hombre entraba por si entraba de una manera impura y moría ahí, moría de un síncope, caía redondo. Entonces, para que nadie muera, porque si entraba otro a sacarlo sin permiso, ahí moría el otro, y ahí moría otro, y otro, y otro. Entonces, para que nadie entrara, porque nadie podía entrar ahí, le ataban un hilito al tobillo. Y si no, me llegaba a caer muerto ahí, lo sacaban con el hilito, imagínense. Porque nadie podía estar a la presencia de Dios. Nadie. Y en el Antiguo Testamento vemos gente que muere por estar de manera indigna frente a Dios. Sin embargo, ahora nosotros los creyentes no nos pasa eso. Tenemos un libre acceso a Dios. Y eso en sí o de por sí nos transforma. Eso nos cambia a una persona. Por supuesto que lo cambia. ¿Cambiaste algo? ¿Sí? No. ¿Está bien así? Bueno. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confianza. Confianza. De eso está hablando Pablo. No quiero llenar de palabras acá, pero ustedes pueden, en una lectura personal, subrayar en el libro de 2 Corintios la palabra confianza, confianza, confianza. Todo el tiempo Pablo está hablando de su confianza. Y eso es uno de sus argumentos a los corintios. Él tiene mucha confianza. Y nosotros los creyentes, en virtud de lo que es el nuevo pacto, que el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón, algo sobrenatural, deberíamos estar llenos de confianza en que Dios está haciendo algo que nosotros jamás podríamos hacer. Y eso nos transforma. El que anda con sabios, sabio será, dice la Biblia. No te entremetas con el iracundo para que no aprendas sus costumbres, dice otra parte. Porque es obvio, es un principio. Si vos estás mucho con cierta clase de personas, enseguida eso afecta tu conducta. Por supuesto que sí.
Lógico que sí. Lo que está diciendo acá Pablo, relacionando esto, que podemos estar sin un velo, cara a cara delante de Dios, y eso nos transforma, es algo lógico. Si nosotros, por ser creyentes, podemos entrar libremente a la presencia de Dios, eso necesariamente va a transformar nuestra vida. Y si existe una persona que dice que es cristiana o cristiano y su vida no ha sido transformada, en realidad no lo es. Eso es clarísimo en la Biblia. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con la doctrina de la santificación, por supuesto. Ningún creyente elige ser o no ser santificado. No es una opción. Todos nosotros somos santificados por el Señor. No existe tal cosa como un creyente que diga que Dios le perdonó sus pecados, pero todavía no se quiere poner las pilas con el Señor, todavía no lo quiere tomar tan en serio. Bueno, yo le pedí al Señor que me limpie los pecados, yo tengo miedo a morir, yo quiero ir al cielo cuando me muera, pero todavía quiero disfrutar de este mundo, así que todavía no me voy a consagrar al Señor, todavía no voy a empezar la santificación. Algún día voy a ver cuándo lo hago, por ahora no. Quiero disfrutar un poco más de la carne. ¿Sabes qué? Entonces nunca fuiste justificado. Porque no hay una opción. Todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo, empieza en nosotros un proceso de transformación solo nomás, aunque no hagas nada por cambiar, aunque no te esfuerces por cambiar nada, solo por poder contemplar a Dios, sin ningún intermediario. Solo por eso te va a transformar. Por supuesto que sí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Cristo, si tenéis amor los unos por los otros. Es el santo y seña de un cristiano, que tiene una capacidad de amar que un no cristiano no tiene, pero no lo elige uno eso, Dios se lo da. Dios se lo da. Algunos dicen, bueno, pero discípulo no significa un convertido, es alguien que se consagró al Señor, alguien, digamos, como que hay una clase de cristiano solo convertido y nada más, y otros convertido y consagrado. No existe eso en la Biblia, no existe. Acá dice todos nosotros somos transformados, todos. El apóstol Juan, de alguna manera también metiendo el dedo en este asunto, dice: el que practica el pecado no es de Dios, no ha nacido de Dios. No es que nosotros no pecamos, los cristianos, pero esa transformación que está produciéndose en nuestra vida hace que ya no lo practiquemos el pecado como un estilo de vida, como algo que nos caracteriza. No se puede. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Usa una metáfora de la simiente como una semilla puesta de Dios en nuestro corazón, que permanece dentro nuestro, el Espíritu Santo. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y cuando dice no puede pecar, se refiere no puede vivir pecando, porque en el capítulo 1 dice, el que dice que no tiene pecado, lo hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él, ¿sí? Se engaña a sí mismo. Obvio que no se refiere a un pecado, a 2 pecados, a 3 pecados, sino a una vida de pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios, sigue Juan, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de decir en 2 Corintios. Está exaltando eso, la gloria del nuevo pacto, y que él es un ministro del nuevo pacto. Y por ser un ministro del nuevo pacto, él tiene garantizado que lo que él hace va a transformar a las personas. Porque es característica del nuevo pacto, que cuando alguien se acerca a Dios a través de Cristo, el Espíritu Santo lo va a transformar. Y eso es precioso. Y está subrayando eso Pablo. Y eso es una bendición para cualquiera de nosotros que quiera ministrar en la iglesia del Señor. Dios nos garantiza que si Él toca a una persona, Él la va a cambiar. La va a cambiar. Y si no cambia es porque Dios no está obrando. Pero no es problema nuestro, no es culpa mía. Es el Señor. Por eso más adelante en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Clarísimo. Esto es muy importante y sí está relacionado con la doctrina de la santificación.
Por supuesto que sí. De nuevo, porque se han introducido errores en la iglesia y llevan ya más de 100 años dando vueltas y muy, pero muy, muy fuertes aquí en Argentina. Estas cosas. De que una persona puede ser creyente y vivir como el diablo. No se puede. No es creyente. No es. Se engaña a sí mismo. No es un creyente. Los creyentes son santificados. Están siendo santificados. Vamos a ver ahora, de manera progresiva, no total, no absoluta, pero sí hay algo de transformación ya. ¿Sí? Sí o sí. Por eso leímos hace un rato Romanos. Es muy lindo ahí en Romanos. Para mí es el argumento quizás más fuerte que hay en el Nuevo Testamento para mostrarnos que es inseparable la justificación de la glorificación y de la santificación, de todo el proceso de la salvación. La salvación es una sola. Y cuando uno dice a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó, dice. Y dice todo en tiempo pasado, cuando en realidad todavía no hemos sido glorificados. Es solo para enfatizar de que se va a hacer sí o sí eso. Y no menciona, porque entre medio de la justificación y la glorificación, ahí entra la santificación, no la menciona ahí. Porque la mencionó antes. En el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es la santificación. Este conocimiento de Dios, esta confianza para acercarnos a Dios y esto de ver, como dice acá, cara a cara descubierta, eso produce una transformación. Por supuesto que produce una transformación. Eso habla de intimidad con Dios, eso habla de conocimiento de Dios, por supuesto. ¿Sí? Y eso nos cambia. Miren qué lindo, sigue en el contexto, capítulo 4, verso 6 de 2 Corintios. Miren lo que dice Pablo hablando de nosotros los creyentes. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Está hablando de Génesis 1, ¿verdad? Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Precioso. Preciosa manera de decir lo que ha pasado en nuestra salvación. Cuando el día que vos te convertiste, Dios resplandeció en tu corazón, es como que de las tinieblas se hizo la luz. Y empezaste a ver con claridad. ¿Y eso cómo vas a hacer? ¿Cómo puede hacer una persona decir, sí, se me hizo la luz, ahora entiendo todo, pero no voy a cambiar todavía? ¿Cómo hace? Imposible, no existe tal cosa. No existe. El hecho de ver a Dios, de entender a Dios, no que lo vemos perfectamente, pero comenzamos a comprenderlo, eso nos cambia completamente. A tal punto está relacionado una cosa con otra que Juan, allá en 1 Juan 3:2, dice que el día que le veamos a Él como Él es, seremos transformados completamente. Ahí se terminará de completar la transformación y seremos glorificados, porque le veremos tal como Él es. Dice. Ahora lo vemos, dice acá en nuestro texto, como por espejo, pero ese verlo a Él nos cambia. Pero el día que lo veamos claramente, ahí se terminará el cambio completamente, porque está relacionado una cosa con otra. Precioso. Bueno, y eso nos lleva a la segunda verdad que nos dice este texto, porque acá dice que lo vemos, contemplamos su gloria como por espejo, dice acá. Y entonces, no solo debemos decir que todos los creyentes estamos siendo transformados, sino, agregué yo en mi oración, en mi declaración, que Dios opera la transformación por medio de su palabra. Noten que acá dice como por espejo. Al decir que estamos viendo a cara descubierta como por espejo, lo que está tratando de decir Pablo es que lo estamos mirando indirectamente. No lo miramos directamente a Dios. Porque si yo te dijera a vos que yo veo a Dios y vos me dijeras a mí, estuve con Dios ayer, estuvimos conversando, lo vi a Dios. La verdad, literalmente estaríamos diciendo que estamos como Moisés, viéndolo cara a cara. Y eso no es posible. No hasta que estemos en el cielo. ¿Sí? Lo vemos a Dios por medio de su palabra, como por espejo, como un reflejo. Eso es lo que está tratando de decir Pablo.
Porque en el espejo lo que vemos es un reflejo de la imagen real. Pero, por supuesto, se condice lo que vemos en el espejo con lo que es la imagen real. Clarísimo. Y nosotros hoy vemos a Dios solamente a través de su palabra y en ningún otro lado. Así conocemos a Dios, como por espejo. Por eso Pablo usa la misma analogía del espejo en 1 Corintios 13, 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Ven? El mismo punto, que ver por espejo es como ver en forma indirecta, pero un día lo vamos a ver cara a cara. Y ahí entonces conoceremos completamente todo. Santiago, notablemente, usa la analogía del espejo para referirse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo, dice Santiago. Santiago capítulo 1, verso 23 al 25, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Está dando una analogía ahí. Una persona que oye la Biblia, oye la palabra, pero no la hace, es como el que va, a la mañana se levanta, se mira en un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Dice de una manera media intrigante Santiago, lo que está diciendo es que una persona que escucha la palabra y no hace lo que la palabra dice es tan tonta como una persona que a la mañana se mira en el espejo, se ve que tiene una mancha tremenda y ya está, ya la vi, y se va y se olvidó. No se la lavó, no hizo nada, y se olvidó lo que había visto. Y no hizo nada al respecto. Pero entonces, dice Santiago, vuelve al asunto de la palabra y dice, verso 26, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Noten que compara la palabra con un espejo. Y eso es lo que hacemos nosotros los creyentes. De esa manera somos transformados por Dios, por medio de la palabra. Es el instrumento principal que Dios usa para transformarnos a la imagen de Cristo. Dios usa las pruebas, sin duda, usa a otros hermanos, usa la iglesia, usa circunstancias en nuestra vida para cambiarnos, transformarnos. Pero el instrumento, digamos, preferido en las manos del Espíritu Santo para transformarnos es su palabra. Y eso lo vemos por todas partes en la Biblia. Ya desde el Salmo 19 del Antiguo Testamento, que nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dios usa su palabra para hacer cosas en este mundo. Así como creó el mundo por su palabra, con su palabra hace cambios en las personas. Salva a las personas por su palabra y a los que ya somos salvos nos cambia por medio de la palabra. Por eso Jesús oraba allá en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está orando a su Padre, a Dios el Padre, que nos transforme, nos santifique con la verdad. Y agrega, tu palabra es verdad. Con su palabra nos transforma Dios. Con su palabra. Por eso también Pablo dice allá, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16 y 17, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que me muestra lo que necesito, de Dios, me enseña, me redarguye, me muestra también no solo de Dios, me muestra de mí mismo, de cómo yo quedo corto de lo que Dios reclama. Y después me guía para cómo hacer para enderezar eso. De esa manera Dios me transforma. Por eso el hombre de Dios, que es el pastor, está enteramente preparado para toda buena obra, que es justamente ayudar a su grey, a su congregación a ser como Cristo. Con la palabra. Dios usa su palabra. Eso es lo que está tratando de decir el autor de Hebreos cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra en nuestro corazón. Para hacer esa obra de transformación. Precioso. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo también. Cuando dice que miramos nosotros como por espejo, estamos siendo transformados conforme vamos contemplando a Dios, conociendo de Dios a través de su palabra. Pedro usa la misma analogía. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra,
para que por ella crezcáis para salvación. Y usa la palabra salvación ahí en el sentido amplio, justificación, santificación y glorificación. Crecemos en la salvación, cambiamos, nos vamos conformando a la imagen de Cristo, deseando la palabra. Y agrega, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, si es que sois creyente, sino que vas a crecer si todavía no naciste. Pero si ya sos creyente, eso es lo que necesitamos. No, y tomen esto en el contexto, lo estoy diciendo, no es el secreto orar, gritar, irte a la montaña y gritar y gritar y gritar que Dios te transforme, te transforme, te transforme. No lo es. Aunque suene, para algunos suena chocante, no lo es. Si disociamos la oración de la palabra de Dios, no pasa nada. No pasa nada. Es un poquito tramposo este asunto de la oración, porque por supuesto que la Biblia nos manda a orar, pero ojo con sobreenfatizar una cosa en detrimento de otras. Nosotros todos somos mandados a hacer para tomar atajos. Siempre queremos un atajo, siempre el camino más fácil, siempre la forma más simple, porque somos vagos de corazón. Y la oración, lamentablemente lo digo esto, la oración se presta para que muchas personas desobedezcan lo que la Biblia dice que tienen que hacer. Es notable cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué haces orando? ¡Caminen! ¿Se acuerdan? Éxodo 14. ¿Qué haces orando, Moisés? Te dije que caminen. ¡Caminá! Tremendo. ¿Cómo Dios le va a decir a un hombre que está orando, ¿qué haces orando? Deja de orar y haz lo que tenés que hacer. ¿Y por qué es lo que a veces hacemos? Sustituimos lo que debemos hacer con la oración y no pasa nada. Y es como tirarle la pelota a Dios, decir, bueno, Dios, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y mientras tanto yo sigo pecando, si Dios no me quiere cambiar, bueno. Y así me dijo un hombre una vez, lamentablemente, estoy orando para que Dios me quebrante. Tristísimo, tristísimo. Doloroso cuando me enteré que esa persona estaba saliendo con prostitutas. Yo no lo sabía. En el momento que me dijo eso, yo no sabía eso. Después supe. Y él me decía, estoy orando para que Dios me quebrante. ¿Estás loco? Abominable es esa oración para Dios. Abominable. Perdonen, quería enseñar, no predicar, pero tremendo. La palabra de Dios es el instrumento que Dios quiere usar para transformarnos, por supuesto. Y lo digo, me pongo enfático, ¿saben por qué? Porque es típico. Algunos de ustedes en este momento están por meter la pata, seguramente, y creen que Dios les va a ayudar porque están orando. Creen que orar es como bañarse con un manto de protección de que Dios nos va a permitir porque le estoy pidiendo que no permita que me equivoque. Pero Dios ya te dejó principios en la Biblia que los estás completamente ignorando. Y pensás que por orar te va a ir todo bien. No te va a ir bien. No. Porque es por la palabra que Dios nos transforma. Es por la palabra que Dios quiere guiar nuestra vida. Por supuesto. Pero lamentablemente se han elaborado toda una serie de falsas enseñanzas en cuanto a la santificación que corren el énfasis de la palabra y lo ponen en otras cosas. Ayuno, oración, etc. En Satanás, qué sé yo. Sí. Y ustedes saben, porque todas estas cosas no suceden escondidas en algún lugar remoto, sino están a la vista de todos. Campañas de avivamiento, famosas campañas de avivamiento, no es otra cosa que eso, que tirarle la pelota a otro en vez de hacerse cargo uno. Que venga alguien y te ponga las manos y supuestamente se transmita cierto poder de la mano de esa persona a tu vida para que entonces por fin cambie tu vida. No va a cambiar nada. La palabra. Por eso Pablo, cuando les escribe a tesalonicenses, le dice que está feliz de la vida de que ellos tomaron lo que él les enseñó, no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra actúa es muy interesante, opera, obra, transforma. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Hechos 20:32, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
la palabra, la cual tiene poder para sobreedificaros. La palabra tiene poder para cambiarnos. Ese es el poder de Dios, que quiso dejar allí en su palabra, y entonces nosotros de alguna manera, si queremos cambiar, tenemos que ver de qué forma podemos leer más la palabra, oír más la palabra, pero por supuesto meditar en la palabra, para aplicarla a nuestra vida y obedecer lo que la palabra dice, tratar de hacerlo, ¿sí? Bueno, en tercer lugar, dijimos en primer lugar, todos los creyentes estamos siendo transformados. En segundo lugar, Dios opera la transformación por medio de su palabra. Eso lo veo aquí cuando dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ese espejo es la palabra. Somos transformados. O sea, soy transformado cuando estoy mirando a Dios como por un espejo. Porque ya Dios me amaneció en mi corazón en el momento de la salvación. Y en tercer lugar, la transformación, esta santificación, es realizada por el Espíritu Santo. Y escuchen esto, en conjunción con los esfuerzos del creyente. El Espíritu Santo, dice acá, como por el Espíritu, dice al final. Acá no habla de ningún esfuerzo del creyente. ¿Y de dónde lo saqué? Bueno, de otros textos. Por eso subrayé este asunto de que las epístolas son documentos circunstanciales. Acá el apóstol Pablo está justamente haciendo un contraste entre la ley con todos esos esfuerzos infructuosos, interminables, de personas que quieren obedecer todo y no pueden y no cambian, y es todo cartón pintado, todo un esfuerzo vano, como dijo Jesús de los fariseos, sepulcros blanqueados por fuera. Así es una persona que quiere obedecer la ley. Todo parece que está bárbaro, pero por dentro está todo mal. Y Pablo está contrastando con el nuevo pacto que produce vida, vivifica desde adentro para afuera. Entonces acá, en ese contexto, Pablo no está enfatizando el esfuerzo que hace un creyente, sino que Dios lo hace, porque usa el presente pasivo, que estamos siendo transformados en la idea, y enfatiza que es como por el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que nos está transformando en el nuevo pacto, pero eso no deja fuera nuestro esfuerzo, y lo quiero demostrar, si me permiten. Es muy importante esto. De nuevo, la clave no es entregarte a Dios para que Él te santifique. No es. Error, serio error, que se edifica usando algunos versículos de la Biblia, aislándolos de otros. La verdad es que esto es como con otras cosas, es como una tensión que hay en la Biblia, en algunas verdades, que enfatiza en algunos versículos el esfuerzo que nosotros hacemos y en otros versículos el esfuerzo o la obra que Dios hace. Y no se eliminan el uno con el otro, sino que son ambos compatibles. Es la realidad. Es así. Acá se subraya que Dios es el que nos transforma. Estamos siendo transformados. ¿Significa entonces que el creyente no debe hacer nada? ¿Solo contemplar a Dios, como parece que indica acá, mirando a cara descubierta, como por un espejo? ¿Significa que debemos quedarnos quietos y mirar a Dios, o más bien, ya que solo es a través de la Biblia todo el día, leer como locos, muchas horas por día, y eso nos va a transformar? Y nada más. De ninguna forma, de ninguna manera. Miren, el mismo apóstol Pablo, en la misma carta, 2 Corintios capítulo 7, verso 1. 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, noten lo que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y noten lo que dice ahí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué está subrayando ahora en el capítulo 7, verso 1? El esfuerzo de un cristiano. Limpiémonos nosotros. Perfeccionando. Nosotros perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Dios me está transformando, Dios me está santificando, pero yo me tengo que limpiar, dice acá, de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Para qué? Para perfeccionar lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios necesita que yo lo ayude? No necesita.
¿Por qué? ¿Está imperfecto lo que Dios hace? No, tampoco, pero así Dios quiso que sea. Es así. Está en la Biblia y lo tenemos que aceptar. Por eso Agustín, reflexionando en esto, decía, Dios, o para hacerlo al revés, yo sin Dios no puedo. Dios sin mí no quiere. Y es así, en la salvación, y acá se presta la confusión quizá, en la salvación Dios no quiere que yo lo ayude ni vos, ni en el 0,11%, nada. 0,0001%, nada. Dios me salva completamente. Vos no lo podés ayudar a Dios para salvarte. Pero en la santificación, Dios ha decidido efectuar la transformación para formar a Cristo en nuestra vida, utilizando tu esfuerzo y mi esfuerzo. Y es lo que dice ahí, 2 Corintios 7:1. Y no es una contradicción, es lo que Dios ha establecido. Clarísimo. Por eso Pablo le dice a los Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo, luchando. Trabajo. Ahí está hablando, trabajo es copiado, es un esfuerzo enorme. Luchando es agonizo, May. Me rompo el alma hasta la agonía. Trabajo yo para, lo que venía hablando antes, es para presentar perfecto en Cristo Jesús, o sea, la santificación. Pablo trabajaba como loco, luchando, dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Noten qué interesante, Colosenses 1:29. Pablo se esfuerza, pero no solo con el poder que Dios le da, con la fuerza que tiene de parte de Cristo. De alguna manera Pablo colabora con Dios. Y esa es la palabra clave para la santificación. Nosotros colaboramos con Dios. Trabajamos con Dios. Ambos en nuestra santificación. No en la justificación. Ojo con eso. La Iglesia Católica cree que, por estos versículos que estamos enfatizando ahora, creen que se refieren a toda la salvación. Entonces parece que la salvación mía y tuya es una obra junta con lo que hizo Cristo más lo que yo hago. No. Todo lo que hizo el Señor. No por obras para que nadie se gloríe. Pero en la santificación trabajamos ambos. Y yo me esfuerzo por obedecer lo que la Biblia dice. Pero no yo solo, sino la fuerza de Dios que está en mí por el Espíritu Santo que opera en mi corazón. Eso dice también Filipenses 2, versos 12 y 13. Noten. Por tanto, dice Pablo a los filipenses, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Le dice Pablo a los filipenses, ocúpense, trabajen en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tremendo. Ahí está de nuevo. Ocupate con tu salvación con temor y temblor. Eso habla de un esfuerzo intenso. Ponele ganas. No así como comiendo chicle con la mano en el bolsillo. Bueno, hoy no tengo ganas. No, con temor y temblor. Ponete intenso con tu salvación, con la santificación. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Interesante, en el idioma original, la palabra ocupados o el verbo ocupados y el verbo produce son el mismo verbo. El mismo verbo. O sea, yo hago algo porque Dios lo está haciendo en mí. Por eso digo que la clave es colaboración. Trabajamos junto con Dios, no aparte de Dios. No es que nos rompemos el alma y después le traemos a Dios, mirá lo que hice Dios. Por favor, bendecime, mirá todo el esfuerzo que hice. Ahora, por favor, por eso dame un premio. No, el esfuerzo lo hago con Dios, dependiendo de Dios. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me esfuerzo con la fuerza que Dios me da. Por eso Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Por lo mismo. ¿Sí? Pedro, en 2 Pedro capítulo 1, reflexionando sobre cómo Dios ha obrado en nosotros, dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice, verso 5, 2 Pedro 1, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo ¿qué es? Por todo lo que Dios te ha dado. Todas las cosas, dice el verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
Por esto mismo, por todo lo que Dios te ha dado, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Las dos cosas son ciertas. Dios me está transformando, pero yo me esfuerzo con la fuerza que Dios da para que esa transformación suceda. Y eso significa obedecer lo que voy entendiendo de la Biblia. Y me dice una cosa y no lo hago y trato de no hacerla. Por supuesto, trato. A lo mejor no me sale perfectamente, pero trato. Y si me caigo, le pido perdón a Dios y me vuelvo a levantar y trato mejor. A ver qué pasó, trato de pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué volví a caer? Y digo, no, bueno, soy humano, ¿qué querés, Dios? Y sigo haciendo pavadas. No. Me levanto y trato de hacerlo mejor, con la ayuda del Señor. Eso lo vemos en Pablo, tremendo. Pablo llega al final de su vida y dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo yo mismo venga a ser eliminado. Hasta el último momento de su vida el hombre está luchando para ser santo. Se esfuerza él. Por eso también al final de su vida le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y es la palabra también, ya lo hemos visto acá los miércoles, gimnazo. De ahí viene el verbo de gimnasia, esforzate sostenidamente, como un hábito, como una disciplina para la piedad. Noten como dice Pablo, 1 Corintios 15:10. Muy hermoso este texto. También, uno más como argumento para mostrar esta aparente contradicción. Que Dios me santifica, pero yo también me santifico. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y noten lo que dice. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo está diciendo que él trabajó más que todos los demás apóstoles. Parece que se está agrandando acá Pablo. Dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermoso. Pablo fue el que tomó el barco. Pablo, cuando naufragó, nadó hasta la costa. Pablo, no sé, hizo todo lo que hizo. Se prohibió, pasó necesidades, se prohibió de tener una esposa, etcétera, etcétera. Todas las cosas que nos cuenta de su vida. Todo lo hizo, pero no él solo, sino la gracia de Dios con él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un hermoso ejemplo de un hombre que en esta vida, en este mundo, llegó a crecer y mucho en la santificación. Y Dios, por supuesto, hablando con él, obrando junto con él. De nuevo, esto es muy importante, hermanos. Yo decidí no meter cosas que pasan por ahí para no gastar el tiempo vanamente. Pero ustedes ni se imaginan la cantidad de barbaridades, de recetas y fórmulas que se promueven por ahí para alcanzar la santificación, para cambiar. Imagínense ustedes. Es muy difícil cambiar. Usted ya sabe, ha querido cambiar, yo también he querido cambiar cosas y hasta el día de hoy muchas de ellas no las he cambiado. Y eso nos produce una angustia a todos nosotros, una frustración, un sentido de fracaso y una necesidad enorme. Y entonces todos nosotros somos propensos a ser fascinados, seducidos, engañados por gente que nos propone cierto método mágico para lograr lo que no podemos, lo que no hemos podido. Es muy similar a querer adelgazar, es muy similar a querer enriquecerse o a querer aprender cosas. ¿Sí? Me acuerdo de los cursos que se vendían para uno aprender inglés mientras dormía. ¿Verdad? Yo no conozco a nadie que haya aprendido inglés mientras dormía. Pero se vendían, claro, porque está bueno, ¿no? Qué bueno sería ponerte un auricular y dormir y aprender inglés. Buenísimo. Tremendo. O la pulserita de cobre para adelgazar, o el no sé qué te pones y parece que adelgazás. Llame ya. Usted sabe. Y las cosas que uno ni sabe que habrá. Pero a alguien se lo venden. Otra vez, porque es frustrante para nosotros, porque es muy difícil bajar de peso, es muy difícil. Muchas cosas que requieren mucha disciplina son difíciles, son muy difíciles. Y cambiar es una de ellas. Es muy difícil cambiar. Y una persona que está luchando por cambiar y no cambia, es propensa a que venga un charlatán y le diga, pero vos estás haciendo mal. Vení,
que yo te voy a desatar tal o cual cosa, o vení que yo te voy a hacer esto o lo otro, y vas como un tonto, vas, y eso no va a funcionar. Vení, tirá el palito acá en esta fogatita y vas a ver cómo cambia tu vida. No cambia nada. Pasá al frente. No tiene nada que ver. No va a funcionar. Porque no es lo que la Biblia dice. Y bueno, algún día lo enseñaremos en nuestro instituto bíblico, porque es muy interesante conocer de dónde han salido todas esas cosas. Pero hay todo un trasfondo histórico de donde surgen esas falsas enseñanzas, esas doctrinas que son falsas y lamentablemente causan mucha desilusión en muchas personas, que andan por ahí creyendo que son salvas y no lo son, o esperando que Dios los quebrante, esperando que venga el predicador que tiene poder para que se lo dé, o el próximo campamento para tirar el palito y entonces empezar a cambiar. Ninguna de esas cosas va a andar. No existe. No es lo que la Biblia enseña. Es esfuerzo con la ayuda de Dios. Esfuerzo. Y eso nos lleva al último punto, que acá está implícito. Dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y ese de gloria en gloria implica que la transformación es progresiva, es paulatina, es por etapas, no es de un saque así, súbitamente, un día amaneces sin pecado y ya sin ninguna lucha en esta vida. No, de gloria en gloria, de a poquito, de a poquito. Eso es lo que significa esa frase. Pero claro, Pablo viene hablando de gloria, 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 y sigue con esa terminología, porque de alguna manera también es necesario aclarar, para que no parezca que él está sobreenfatizando algo, como diciendo, bueno, el antiguo pacto era un desastre, era de muerte, y la gente así, ¡pum!, y de repente son todos angelitos y santos. No, de gloria en gloria, Dios va transformándonos. Interesante, porque a los corintios, en la primera carta a los corintios, que eran un desastre los corintios, Pablo les escribe a los santos que están en Corinto. Pablo creía que ellos eran creyentes, pero bien sabía todos los problemas que ellos tenían. Problemas tremendos. Y a veces, lamentablemente, es lo que es nuestra vida. Somos cristianos, no necesariamente estamos practicando el pecado todo el tiempo, pero aún así estamos enredados en varias cosas que no las podemos cambiar tan fácil. ¿Sí? Dice Pablo, ya apóstol, dice Pablo, capítulo 7 de Romanos, verso 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, el apóstol, el pecado que mora en mí. Soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es un creyente este hombre, está hablando. Y está hablando de una lucha interna que es la tuya y es la mía. Y está bien, así Dios estableció. Esa es la santificación progresiva. Hay días que nos queremos matar. En un sentido figurado, ¿no? Decir, ¿cómo yo puedo hacer esto? Estoy loco. Señor, perdón. Tan desagradecido, qué basura, qué ingrato, qué indiferente. ¿Cómo puede ser? Y nos sentimos muy mal. Y Pablo se sentía muy mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Noten, un creyente se deleita en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, grita, clama, gime, miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina ese gemido, que uno diría, bueno, ese parece el gemido de un inconverso. Inmediatamente dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Parece un esquizofrénico Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es un creyente Pablo acá, no es que está apartado, nada, es un creyente normal. Esa es la lucha de un creyente. Y noten, algunos que no quieren ver esta realidad, dicen, bueno, en el capítulo 7 Pablo es el hombre no creyente o el creyente carnal, y en el capítulo 8 es el espiritual, porque el capítulo 8, ustedes sabrán, es el capítulo que más habla del Espíritu Santo en toda la Biblia. Y parece que acá, bueno, se hace la luz. Pablo pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 8 aparece el Espíritu Santo, ahí está, la libertad. Sin embargo, en el capítulo 8, verso 22, noten, me fui a Corintios. Dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella. Romanos 8:23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, somos creyentes, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Termina el capítulo 7 gimiendo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el capítulo 8, después de hablar del Espíritu Santo y de lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, él dice que toda la creación está gimiendo, esperando ser liberada del pecado, de las consecuencias del pecado. Y nosotros también, dice Pablo, gemimos, esperando por fin que se termine por fin la santificación y seamos perfectamente glorificados cuando el Señor venga. Y esa es nuestra esperanza, que por fin un día se va a acabar esta lucha sin cuartel que tenemos todos, y eso será recién cuando venga el Señor, no antes. No existe, a pesar de que algunos a lo largo de la historia han dicho que han llegado al punto donde no pecaron más, no existe tal persona, es mentira. Eso conduce al error, no existe. Vamos a seguir pecando, vamos a seguir luchando, pero un día por fin, cuando veamos al Señor, ya seremos completamente glorificados. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, nos venga a buscar y lo veamos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un día por fin seremos semejantes a Él, iguales. Cuando lo veamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Pablo dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El día de Cristo otra vez, cuando nos encontremos con Él. En ese momento seremos transformados todos, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo. 1 Corintios 15. Seremos transformados. En el momento que lo veamos, en ese momento, ¡fum! Listo. Por fin. Por eso también dicen los filipenses, terminando, capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Mientras tanto, seguimos luchando, pero con una esperanza tremenda, preciosa. ¿Sí? Gracias a Dios. ¿Sí? Y que tengamos que seguir luchando no debería hacernos bajar los brazos ni decir, y bueno, ¿qué va a hacer? No puedo. No. Nos debe producir humildad, en primer lugar. Y en segundo lugar, dependencia. Un anhelo por más de Dios, por más ayuda de Dios, como cantamos casi cada domingo acá. Hoy cantamos, anhelo ser limpio de toda maldad. Y las dos verdades preciosas que cantamos. Anhelo ser limpio, Señor, por favor, límpiame. No estoy limpio. Y en segundo lugar, estoy bien con mi Dios. Gracias a Dios. Pase lo que pase, estoy bien con mi Dios. Porque no descanso en mis pilas, en mi esfuerzo, sino lo que hizo Cristo por mí en la cruz. ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. La necesitamos y mucho para iluminar nuestra mente, para no ser presa de falsas enseñanzas, de promesas huecas, de cisternas rotas que no dan agua, típica de los falsos maestros, como dicen Judas,
que prometen lo que no pueden dar, pero que lamentablemente engañan, y mucho aún a personas escogidas por ti, Señor. Que por favor nos ayudes a aplicar esto a nuestras vidas. Pienso en los jóvenes que están aquí, los nuevos cristianos que quizás viendo esa potencial capacidad de desobedecer, de pecar, de caer, les hace dudar de que sean salvos. Que tú, por favor, por medio de tu Espíritu, confirmes en cada uno si tú les has salvado, y si no es así, que si alguien se está aquí engañando a sí mismo, que también tu Espíritu Santo redarguya para que desesperadamente corra a la cruz, porque tú estás siempre con los brazos abiertos, buscando, esperando a quien viene a ti, Señor, para perdonar. Por favor, ayúdanos a cada uno en donde sea que estemos, en nuestro andar contigo, para ser intensos, ser esforzados, pero también dependientes, colaborando contigo en nuestra santificación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.